El remate, con Miguel Ángel González Suárez. De septiembre, claro, y el 11 de septiembre de 2001 tiene lugar los ataques terroristas más descarnados hacia Occidente. Las Torres Gemelas de Nueva York son reducidas a escombros tras el impacto de aviones de línea que habían sido previamente secuestrados. Un tercer avión se estrella contra el Pentágono y un cuarto avión se estrella en Pensilvania gracias a que los pasajeros se amotinaron contra los secuestradores. Los ataques se convirtieron en el peor ataque a los Estados Unidos en sus más de 200 años de historia, tras alcanzar la cifra de 2.997 personas fallecidas y desaparecidos. Esto fue un 11 de septiembre de 2001. Vamos con la información, y hoy se cumplen 1.309 días del cruel ataque e invasión de Rusia a Ucrania, 3 años y 199 días. Hoy es jueves 11 de septiembre de 2025, es el Día Mundial de la Población. La Asamblea de las Naciones Unidas decidió mantener el Día Mundial de la Población para aumentar la conciencia sobre las cuestiones de población, incluidas sus relaciones con el medio ambiente y el desarrollo. Por lo tanto, hoy es el Día Mundial de la Población. Vamos con las efemérides del 11 de septiembre de 1609. En España se da la orden de expulsión contra los musulmanes no convertidos de Valencia. Este será el inicio de la expulsión de todos los musulmanes de España. Y en 1766, Carlos III de España admite a los aborígenes americanos en las comunidades religiosas y los acepta para cargos civiles. En 1929, primer vuelo del autogiro cruzando el Canal de la Mancha. En 1941, en Estados Unidos, empiezan las excavaciones para la construcción del Pentágono. En 1965, a Vietnam llegan la primera división de caballería norteamericana. Y en 1981, un día como hoy, el Museo de Arte Moderno de Nueva York entrega a España el Guernica, el más célebre de los cuadros de Picasso, pintado en 1937, que por cierto ahora lo pueden ver en Madrid. Es una maravilla ir a ver este cuadro a Madrid. Y atentos con esta noticia de las efemérides. En 1984, en la isla de La Gomera, mueren 22 personas en un incendio forestal. Entre ellas, Paco Afonso, que en aquellos momentos era el gobernador de Santa Cruz de Tenerife. Anteriormente había sido uno de los alcaldes más queridos en el puerto de La Cruz. Y en 1987, el cuadro de Van Gogh, Los girasoles, se subastado a un precio récord en la época de 320 millones de francos. Un día como hoy, en 1991, la Unión Soviética decide retirar sus tropas de Cuba, que eran más de 11.000 hombres. Como dijimos, en 2001, en Estados Unidos, suceden los atentados del 11 de septiembre, que tiran abajo las Torres Gemelas. Vamos con los santos del día de hoy, y hoy felicitamos a todas aquellas que se llaman Viñas, Jacinto y Proto. Y por supuesto, hoy es el día de Cataluña. Comenzamos la información por internacional, y Trump dice que no está contento con el ataque israelí en Qatar, que dejó
6 muertos. Donald Trump se desliga del ataque israelí en la capital de Qatar, Doha, el martes ante la creciente condena de los líderes mundiales. Trump ha señalado que el bombardeo israelí contra objetivos de Hamás en Qatar fue una decisión unilateral de Netanyahu y lamentó que Qatar, país aliado de Estados Unidos, fuera el objetivo. Israel lanzó su campaña contra altos dirigentes de Hamás en Doha poco después del tiroteo en Jerusalén, que dejó el lunes 6 muertos y una decena de heridos en un autobús. Por su lado, Hamás ha declarado que su cúpula militante en Doha está intacta y que 5 miembros de menor rango habían muerto en el ataque. Qatar ha condenado la medida como una flagrante violación del derecho internacional, condena a la que se han unido países europeos como Francia, España o Reino Unido. Por otro lado, Polonia derriba varios drones rusos tras una violación sin precedentes de su espacio aéreo que califican como agresión. Sí, la OTAN lo considera una escalada, una acción absolutamente imprudente por parte de Rusia, en palabras del secretario general Mark Rutte. No es la primera vez que Moscú invade el espacio aéreo de los estados bálticos, de Moldavia, de Polonia, o incluso que han llegado a caer restos de proyectiles. Pero en esta ocasión los aliados creen que esto ha ido un paso más allá y, según los analistas, podría ser una forma de Moscú de testar cuál es el tiempo de reacción, cuáles son las capacidades de la alianza. Naciones Unidas dice que esta incursión se trata de un peligro real, de que aumente, de que se expanda la guerra, y pide un alto el fuego inmediato en Ucrania. Polonia, por su parte, ha sellado la frontera con Bielorrusia tanto por carretera como por ferrocarril. Mientras las autoridades polacas estudian los restos diseminados cerca de la frontera con Ucrania, el primer ministro polaco Tusk ha advertido en el Parlamento que lo sucedido no es solo una guerra con Polonia o con Ucrania, sino una confrontación de Rusia con todo el mundo libre. Aviones y sistemas de defensa antimisiles de Polonia, Países Bajos, Italia y Alemania han derribado los drones, según ha desgranado el secretario general de la OTAN. Rutte ha advertido a Rusia que la alianza está preparada y vigilante para defender cada pulgada de su territorio. Los principales aeropuertos polacos han cerrado durante horas, ante lo que la presidenta de la Comisión Europea ha llamado una violación temeraria, que ha provocado la solidaridad de los socios comunitarios. Siempre es importante que los europeos actuemos y respondamos siempre unidos, y que también lo hagamos los aliados de la OTAN. Y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que es más eficaz. El presidente ucraniano Zelensky ha advertido que Moscú busca siempre los límites para saber hasta dónde puede escalar el conflicto. Mientras, el Kremlin ha negado en un comunicado cualquier plan de ataque contra territorio polaco y dice que está dispuesto a dialogar con Varsovia sobre el tema. Los rusos lo hacen para infundirnos miedo, dice una vecina. Poco a poco, asegura, se sienten arrastrados hacia algo mucho peor que un incidente puntual. Y el gasto público en educación de la Unión Europea cae a nivel más bajo desde 2013. Enviar a los niños a la escuela puede costar varios miles de euros. En toda la Unión Europea, las ayudas revisten de distintas formas: becas, préstamos y subsidios para estudiantes y padres. Los alumnos de secundaria son los que más reciben, unos 1.766 euros anuales por cabeza, frente a solo 533 euros por alumno de secundaria, según los últimos datos de Eurostat. Detrás de esas medias, sin embargo, se esconden fuertes contrastes. Por ejemplo, Noruega y Dinamarca proporcionan las ayudas más elevadas de Europa, ambas por encima de los 8.000 euros anuales por niño durante la educación secundaria y los estudios superiores. En el otro extremo, Grecia, Croacia y la República Checa proporcionan las ayudas más bajas. ¿Y qué hay del gasto global en educación? Si se compara con el PIB, Croacia ocupa el último lugar con menos del 2%, seguida de Rumanía, Serbia y Turquía con alrededor del 3%.
Mientras tanto, Suecia está a la cabeza de Europa con casi el 7%, seguida de Islandia y Bélgica con más del 6% y Finlandia y Dinamarca siguiéndoles muy de cerca. Nos venimos a nuestro país y Sánchez ve a Feijóo mimetizado con Vox y la fea su miedo a los jueces en su primer cara a cara del curso. El PP con dos objetivos. Begoña Gómez, la mujer del señor Sánchez, fiscal general del Estado bajo fianza. El primero, Alberto Núñez Feijóo. Es ejemplar respaldar al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo del Tribunal Supremo. Es ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente plurimputada. Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio. El gobierno respalda a Sánchez frente a quienes vuelven a exigirle que dimita. Si hablamos de parejas imputadas o que declaran en los tribunales, ¿qué diría usted de la señora Ayuso? Tendría que dimitir, ¿verdad? Y contraatacan con Gaza por la negativa del PP a llamarlo genocidio. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio. Pero el PP cree que el gobierno solo busca ganar votos y contentar a Hamás. ¿Les ha felicitado hoy alguna organización terrorista? Para ustedes, el día no es completo sin el aplauso de algún criminal. Puede ser Otegi, puede ser Hamás. Y así han vuelto las sesiones de control en el Congreso. Es un corrupto, un traidor y un indecente. Señora Abascal, no vuelva a insultar en esta Cámara. Con el mismo tono de antes de las vacaciones. Y el Supremo sienta en el banquillo al fiscal general del Estado, las claves de una causa llena de líos. Se ha juzgado en España, ni siquiera se había investigado a un fiscal general. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo acusado de revelación de secretos y lo hará en ejercicio de su cargo porque no se ha planteado dimitir. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general. No puede ser. El mismo día en que el Supremo abrió la investigación, la calificó como una pequeña corriente insuficiente para provocar su cese. Tiene que ser un tsunami lo que pueda derribar a un fiscal general del Estado. Las acusaciones piden para él entre 4 y 6 años de cárcel. El Supremo cree que coordinó e impulsó la filtración a la cadena SER de este correo electrónico. En él, el abogado de Alberto González Amador reconoce que su cliente cometió 2 delitos fiscales y pide un pacto para no ir a la cárcel. García Ortiz siempre ha negado la acusación. El fiscal general del Estado no se dedica a filtrar correos por la noche. Y defiende que reclamó los correos para desmentir al diario El Mundo, que aseguraba que era la propia Fiscalía la que ofrecía un pacto al novio de Díaz Ayuso. Lo hizo con esta nota de prensa. Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. El único propósito de esa nota de prensa era desmentir un bulo. La investigación duró meses. Registraron su despacho, volcaron sus móviles y correos, pero no había nada. El fiscal general había borrado todo, según él, por seguridad. Para los jueces, destruyó las pruebas que lo incriminaban. Los sindicatos calientan la calle y lideran movilizaciones por la reducción de la jornada laboral que no va a salir adelante. Sindicatos presionan en la calle. Y la tropelía democrática. A Barcelona han ido los líderes de UGT y comisiones obreras para poner el foco en Junts, al que acusan de alinearse con los intereses de las empresas que nunca firmaron la reducción de jornada por ley. Cuando el dinero se pone encima de la mesa, las banderas, las pulseras y los himnos pasan a segundo plano y vemos esta alianza de las derechas económicas contra la clase trabajadora. Desde Tenerife, Logroño, Toledo y hasta en 50 ciudades. Recuerdan a los diputados que están en contra de la medida que tienen enfrente a la mayoría social. No pueden los diputados y las diputadas dar una bofetada a los trabajadores y a las trabajadoras de este país pensando que se la dan a Pedro Sánchez. Piden al Gobierno que la presenten las veces que haga falta y recuerdan que cada semana se realizan en España 2,6 millones de horas extraordinarias que ni se cotizan ni se pagan. Nos venimos a Canarias y el Estado se une a Canarias para pedir a la Unión Europea restringir la venta de casas a no residentes. El Ministerio de Asuntos Exteriores pide a la Comisión Europea que analice soluciones específicas singulares en materia de limitación de acceso a la vivienda en las RUP.
Y Canarias encadena 5 años como tercera región con mayor tasa de suicidio. Desde 2021 la tasa de autólisis del archipiélago se sitúa entre las 3 peores del país, solo por detrás de Asturias y Galicia. Las islas registran 12 muertes de este tipo por cada 100.000 habitantes. Y un menor y 4 adultos llegan a Lanzarote en un atunero que encalló y ardió después. Como saben, ayer arrancó el curso escolar en Canarias. Hoy es el segundo día con cerca de 236.000 estudiantes. Ya contamos ayer que ha descendido el número de estudiantes en todas las etapas educativas, 236.000. Las islas suman más de 28.000 docentes y alrededor de 5.000 integrantes del personal no docente. Por lo tanto, hoy es el segundo día de clase. Terminamos con una nota musical y un día como hoy, un 11 de septiembre de 1962, hace ya 63 años en Londres, la banda británica The Beatles termina de grabar su primer sencillo Love Me Do. Capital Radio.